Bueno, ya estamos de vuelta, un día queda para que los más pequeños comiencen sus vacaciones por Navidad y entonces sí que sí, arrancan 2 intensas semanas de ilusión, de regalos y de muchos altibajos emocionales. La Navidad despierta recuerdos que otras temporadas no consiguen. Carmen Pérez de Sausol, psicóloga, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Decimos que la Navidad es una mezcla de muchos sentimientos, de alegría, de ilusión, pero también de angustia y de tristeza. ¿Por qué? Claro. Bueno, las personas solemos asociar unos determinados sentimientos a ciertas fechas como son las Navidades, ¿no? Es una fecha como muy señalada. Date cuenta que culturalmente era como la fecha de reencuentro, ¿no? Entre las familias, que realmente ahora ya no es siempre el objetivo de la Navidad, porque con las redes sociales o ya no es tan difícil mantener un contacto con familiares aunque estén fuera, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que ver y que yo invito a las personas es saber qué objetivo tiene el reunirnos, porque a veces el objetivo no es reunirnos porque nos estamos viendo, ¿no? Entonces, hay gente que tiene asociada pues esas fechas pues a los familiares que ya no están, pero realmente lo que deberíamos intentar es empezar a crear nuevos recuerdos. Es decir, es bonito acordarte de gente, pero que el recuerdo de esas personas que no estén no te impida el disfrutar, ¿no? Porque hay mucha gente que al tener ese sentimiento de pena, de tristeza, ¿no?, consigue generar una serie de sentimientos que al final te impiden tener nuevos recuerdos, ¿no? Eso es porque hablamos de la Navidad como una época de mucha ilusión para los más pequeños, pero se debe contagiar de alguna manera en los más adultos, ¿no? Vamos a ver, la Navidad, como hemos dicho al principio, es cultural y es una fecha muy bonita para los niños. Date cuenta que ellos, a nivel cerebral, ¿no?, van a vivir una emoción, van a segregar endorfinas, serotonina, viene Papá Noel, vienen los Reyes, papá y mamá se van a ir con ellos de paseo, sacamos los abrigos, ¿no?, nos disfrazamos. La ciudad llena de luces, claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa ilusión no somos conscientes de lo importante que es para que los niños vivan, despierten incluso la creatividad, ¿no? Y que recuperemos esa alegría. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos padres o muchos adultos le restamos la magia a esa Navidad. Fíjate que tenemos la suerte de no habernos cargado una etapa de tanta emoción, de tanta ilusión, de ese punto muy inocente de los niños. La Navidad está hecha para los niños. Que nosotros queremos aprovecharlo para sacar lo mejor de nosotros, pues lo sacamos, pero vamos a intentar no cargarnos ese punto de alegría, o como muchos padres, ¿no?, decían esta mañana, que me he cruzado con algunos, decían, ahora hay el árbol de Navidad, y ahora en todo el salón, digo, vamos a ver, querido, enchufar el árbol de Navidad y daros cuenta de la alegría que hace muchos años tenían de que hubieran unas lucecitas en casa. O sea, que vamos trayendo tenemos un sistema cultural que ha recuperado o que no se ha cargado el tema de la alegría y de la ilusión. Entonces yo invito a esos padres a que noten la relevancia, la importancia que tienen. Fíjate que en el colegio los profesores le ponen muchísimo empeño en poner los belenes en clase, en poner los nacimientos, en escribir las cartas, ¿no? Entonces solamente tenemos que continuar esa emoción que entre niños se contagia. Me comentabas antes los encuentros navideños. Para muchos los encuentros navideños es lógicamente motivo de alegría, pero cuando se reúnen en casa, la típica cena de Nochebuena, de Nochevieja, empiezan a haber desencuentros, ¿no? ¿Cómo gestionar estos encuentros familiares en caso de que no nos llevemos bien? Vamos a ver, lo que decía al principio es que tenemos que tener claro cuál es el objetivo de juntarnos, ¿no? A las familias no se les elige, es decir, tú no has elegido a tu madre, ni a tu padre, ni a tus hermanos, ni a tus cuñados, ¿no? Tú únicamente has elegido a tu pareja. Entonces, cuando tú llegas a una cena, lo que tenemos que darnos cuenta es que cenando contigo va a haber gente que, aunque no la hayas elegido, te llevas bien. Y hay otra gente que no la has elegido y no hay una sintonía, no es que te lleven mal. Entonces, ¿qué estrategias? Pues tenemos que volver a lo que son las habilidades sociales cotidianas. Es decir, si tú y yo somos cuñadas y tenemos una buena sintonía, pues podemos hablar de religión, de política, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. Pero si realmente nosotras notamos que no hay esa sintonía, ¿no?, pues vamos a intentar hablar de lo que sí nos llevamos bien.
Aquí los esfuerzos no le corresponden a uno o a otro, le corresponden al que tenga más capacidad para hacerlo. Es decir, si yo tengo más capacidad o tú tienes más capacidad que yo, pues vamos a intentar hacer una noche agradable. Todo el mundo no te tiene que caer bien, ni todo el mundo te tiene que querer, porque eso tiene que ver con temperamentos, con experiencias, con creencias, pero es tan difícil el utilizar unas habilidades para que tú y yo podamos cenar con una gente, que hay veces que a la gente le toca a su familia y hay veces que le toca a su familia política, ¿no? Entonces, si te toca a tu familia, vamos a no hablar de esos temas conflictivos. Cuando hay niños es más sencillo, ¿eh? Cuando hay niños, focalizar en los niños y en lo bien que están y cómo disfrutan, pues eso da como la base de poder mejorar la relación. Y cuando te toque... o sea, si te toca con tu familia, por favor, también vamos a utilizar habilidades sociales con la familia, ¿no? Que hay, yo recuerdo una frase que me repetían mucho mi padre, que decía, trátame como un extraño, como diciendo, tú le hablas bien a todo el mundo y a mí también, ¿no? En las familias es cuando nos permitimos unas licencias que yo invitaría a la gente a utilizar habilidades. Quien tenga un tema determinado que no se debe sacar, vamos a intentar que podamos convivir. Muy bien. Me hablas de niños, lógicamente ahora todos los niños están escribiendo su carta a los Reyes Magos, a Papá Noel. ¿Cuántos regalos tienen que pedir los niños en sus cartas aproximadamente? Hay un... Porque claro, la lista puede ser interminable, lo quieren todo de los catálogos, Claro, ¿no? mira, a nivel de educación se nos olvida que a los niños hay que entrenarlos, ¿no? Hay que entrenarlos para que tengan como unas huellas neuronales que sepan lo que hay que hacer. Cuando hablamos de, por ejemplo, que a los niños tienen que hacer caso a la primera, yo siempre le digo a los padres que se lo digan y que el niño lo repita, ¿no? Para que tenga claro que tiene que hacer caso a la primera. Y si lo repite muchas veces, al final lo toma como algo natural. En los regalos pasa lo mismo. Si tú desde pequeñitos entrenas a tus niños a que solo puedes pedir un regalo, ¿vale? Porque hay muchos niños, o por lo que quieras decir, que solo uno, no es que estés educando en la austeridad, no, es que un niño que tú sobrepasas con el nivel de regalos que él tiene capacidad de jugar, ya le estás creando un malestar. Te pongo un ejemplo. Padres primerizos, el primer hijo y la primera locos, Navidad. Bueno, el árbol... La casa se cae abajo de regalos, ¿no? Abuelos, los reyes tíos, se han portado más que bien. Los abuelos, tíos, primos, y te encuentras con un montón de regalos que no va a disfrutar porque se pone nervioso y va a empezar a abrir uno, otro. ¿Y qué hacemos las madres? Las madres guardamos todos en un altillo y vamos sacando poco a poco. Vamos a ver, ya no es porque tengamos que reducir el gasto en regalos, ¿vale? Sino porque tú no puedes sobrepasar a un niño por encima de las capacidades que tienen. En las casas, por ejemplo, cuando se compra escalestris, que te crees que va a estar montado todo el año y luego enseguida lo tienes que recoger y hay 3 escalestris en casa. Si tú tienes espacio para un regalo, cómpralo y disfruta. Y si no, pues lo vas sacando, lo vas abriendo y vas jugando. Pero los regalos es un medio de pasar un tiempo con nuestros hijos trabajando en algo o haciendo una actividad. Llegan los reyes, los niños hacen sus cartas y los reyes traen lo que quieren, claro, con cabeza. Pero si yo ya a mi hijo le empiezo a decir que se pide un regalo, a lo mejor al principio pide 6, pero para él es muy importante lo que yo le diga. Es decir, lo que yo le diga se graba a fuego. Y aunque luego te diga, pues los reyes son los reyes y traen lo que ellos quieren. Pero para él es muy importante lo que tú le digas. Entonces, educar de verdad a nuestros niños e ir entrenándolos en lo que es adecuado para ellos viene de no pedir un exceso. Es decir, hay que organizar la vida para que vayan teniendo las capacidades de resolver las cosas que van teniendo. O sea, los consejos, evitar los excesos navideños en todos los sentidos, ¿no? Y las tiranteces. Mira, en las fiestas yo os recomiendo que habléis de lo que todo el mundo se sienta cómodo, que saquéis conversaciones amigables. Y luego hay una cosa importante y es que hay villancicos y canciones y cantar, hacer palmas, sonreír, aunque no quieras, genera buen humor, ¿no? Entonces, la gente que tenga que ponerse un gorro de Navidad o unos cuernos de reno, que vaya con ese punto de alegría y que lo disfruten. Y en los regalos, por favor, a los niños decir que pidan un regalo, 2 regalos, porque realmente cuando los sobrepasas de regalos, no los aprecian. Y entonces es cuando, en vez de favorecer lo que es el tener un detalle en Navidad, lo que favorecemos es pues el exceso, que el exceso nunca es adecuado.
Decimos que los niños son imprescindibles, que la Navidad es una época de ilusión, de fantasía, pero ¿y después de las Navidades qué pasa? ¿Se llenan las consultas por esa depresión posnavideña? ¿Existe eso, Carmen? Sí, existe en Navidad y en verano, porque forzamos, porque muchas veces tenemos unas expectativas irreales en determinadas cenas o en determinadas reuniones. Es decir, a nivel psicológico, una persona que tiene unas expectativas muy grandes o que cree que va a salir una determinada cena o una determinada comida bien y no es lo que se esperaba, te lleva a tener frustración muchas veces o te lleva a sentirte mal. Entonces, yo repito, hacerte una Navidad a tu medida. O sea, si tú no tienes un ambiente, como le estará pasando a mucha gente que nos está viendo, ¿no? No tienes una familia de acogida graciosa, ¿no? De esas que te invitan a cenar, te ponen la cena, sino que tienes tú que hacer un pelín de esfuerzo, hazlo pero a tu medida. Intenta que lo que favorezca esa reunión familiar sea el pasar un rato juntos y reíros y eliminar esas tiranteces. ¿Las consultas aumentan después de Navidad? Sí, y yo lo entiendo, porque ha habido fracasos, ha habido momentos donde no te has sentido a gusto y luego, en lugar de crear nuevas experiencias, te has basado en experiencias anteriores que no han sido gratas. Entonces, yo a la gente que ha perdido un familiar en esta época o a la gente que tiene un recuerdo de su niñez amargo, porque no podemos construir uno este año para el año que viene, ¿no? Pues ese va a ser el propósito, imagino, de muchos de los que nos están viendo. Carmen Pérez-Sausol, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vamos directamente, en directo, hasta Barcelona, porque hoy Blanca Núñez es un día histórico. Muchos